Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un placer como estar como siempre con ustedes. El día de hoy vamos a hablar del ego, el día de hoy vamos a hablar de esta cuestión del sufrimiento y del miedo. Estos tres conceptos, vamos a hablar el día de hoy nada más de ellos. ¿Qué importancia tienen en nuestras vidas? ¿Cómo podemos modificarlos para poderlos meter en nuestra vida propia y que tengamos un beneficio? ¿No? Normalmente la sociedad, hay una parte de la sociedad que comentan que el ego, el sufrimiento, inclusive el miedo, nos ayuda. Para mí el que más nos puede ayudar, hablando desde mi experiencia, es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te va a ayudar a que puedas no solamente lograr a la meta, sino evolucionar. ¿A qué me refiero? Normalmente muchos terapeutas, coach, nos indican que hay que hacer algo aunque tengamos miedo. Pero a veces en el proceso no evolucionamos, nos quedamos o nos regresamos. Entonces es bien importante conocernos. Si nosotros nos conocemos, si nosotros nos educamos emocionalmente, vamos a empezar a medir nuestro nivel de miedo y así vamos a poder tener ciertas técnicas que pueden ayudarnos en el proceso de evolución, desarrollo o inclusive llegar a esa meta. Porque aquí lo importante es recordar que no es solamente llegar a la meta, sino es cómo llegar. ¿A qué me refiero? No solamente vas a tener ese estrés o ese sufrimiento de poder vivir ese proceso de a lo mejor te tienes que estirar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que tu meta es hacer ejercicio, ¿no? Bueno, vas a tener que pararte temprano, vas a tener que hacer ejercicio aunque no quieras y todas esas vivencias, todas esas acciones que vamos a hacer va a llevar consigo una emoción y entonces por consecuencia va a decir, no, mejor no lo quiero hacer, no es para mí el ejercicio, yo creo que yo soy así y empezamos a comernos todas nuestras creencias falsas y entonces por eso no logramos ya sea una meta física que queremos lograr hacer ejercicio, tener una vida activa física o tener una vida de alimentación pues más nutritiva, más consciente o inclusive, ¿no? Si quieres a lo mejor lograr en tu trabajo un crecimiento laboral. Entonces es bien importante que primero nos vamos a conocer nosotros, porque en el camino tendrás todas las herramientas que coach, terapeutas, psicólogos y todos te han aportado. Pero siempre hay acciones nuevas. Por eso es lo que dicen que la vida es una aventura. Por eso también, aquí voy a hacer un paréntesis, también es bien importante para aquellas personas que estamos estructurando, yo soy una de ellas, estamos estructurando nuestro día a día, nuestra vida, inclusive hasta en las cuestiones personales. Nos vamos a casa y vamos a hacer de comer esto, y ya tenemos todo organizado, ¿no? En la área laboral, en el área personal, en todo, ¿no? Pero hay algo que de repente ya no funciona mi sistema. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en mi control, que puede de alguna manera, voy a hacer 5 cosas en el día de hoy. Entonces ya hice una, dos, tres, pero cuando estuve a empezar a hacer la tercera, empieza a presentarse un evento. Entonces ya no voy a poder hacer esta, no en la hora. Y entonces ya empiezo a ponerme un poco estresada porque me faltan todavía dos y una tercera que al final del día tengo que terminarlas, ¿no? Y entonces empiezo a estresarme y es que esto no va, a ver, si hay que modificar nuestra agenda, la vamos a tener que modificar. El primer ejercicio que quiero compartir con ustedes, que a mí en lo personal me está funcionando porque lo estoy haciendo todavía en cuestión, como les he comentado, las técnicas son para toda la vida, la educación emocional es para toda la vida, precisamente por los eventos nuevos que pasan. Entonces, por eso hay que usarlas y qué mejor manera de modificar y de actualizarlas que usándolas, porque así puedes decir, no, ya no me funciona tanto, entonces ahora hay que actualizarnos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Bueno, el primer ejercicio que yo hago es, empiezo a sentir esa sensación de me quiero empezar a estresar o empiezo a sentir
este tema de, ¿cómo le dice? De que empieza uno a sentirse con ansiedad. Bueno, pues lo que hace uno es definitivamente soltar. Ok, no puedo hacerlo en el tiempo que yo quiero. Tengo que aceptar y respetar el tiempo. Entonces, en cuestión personal, suelto, ok, digo, no lo voy a lograr en lo que yo había propuesto, así que voy a tener que soltar el tiempo, lo suelto y voy a darle la oportunidad que pase a la acción que tengo que hacer por el evento que se presentó para poder en este momento ya simplemente dejarlo fluir. Y así, y en algún momento se regresa y quiero resistirme, pero es que si no, no voy a hacer, no, a ver, no, Lisandra, o sea, agarra, suelta el tiempo para que puedas, no, número uno, dejar fluir, porque tú no tienes el control del tiempo, tú no tienes el control de las personas, de los pensamientos ni de las acciones que las demás personas tienen. Entonces, por consecuencia, pues, mejor deja fluir. Y esto puede ser que si tú tienes que tener una espera en ese tiempo sin realizar algo, bueno, pues lo que tienes que hacer es, número uno, ponte a leer, número dos, escucha música, número tres, ponte, no sé, a dibujar, no, depende del lugar de donde te encuentres, realiza algo o empieza a hacer tus respiraciones. Si estás en un jardín, en un espacio en donde hay naturaleza, pues aprovecha ese espacio, ¿no? Pero si en realidad tu acción es realizar, perdón, si en ese momento tienes que realizar una acción, entonces no la puedes realizar tan rápido porque te estresas y aparte estás piensa y piensa, ya voy a terminar, ya quiero terminar, cuando no sabemos en el proceso si lo estamos haciendo correctamente bien o no, y si no es así, si no somos conscientes de que estamos haciéndolo correctamente, vamos a tener que terminar y volverlo a hacer. Y entonces es más tiempo, entonces dejar, soltar y dejar el tiempo que pase ante un evento que de alguna manera no tenemos el control. Eso es lo que de alguna manera podríamos empezar a tomarlo en nuestro día a día. Ahora, ¿qué pasa cuando el ego se presenta? Muchas veces dicen que es importante para darte una imagen, para darte una seguridad en las cuestiones laborales, inclusive en las cuestiones de pareja, para que puedan decir que no te voy a permitir que abuses de mí en cualquier aspecto, ¿no? Emocional, físico y en todo lo demás. Pero también es importante, como les digo, conocernos. Si nosotros nos educamos emocionalmente, vamos a saber hasta dónde nosotros tenemos una posibilidad. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si tú te mides dónde está tu ego porque te conoces, también te vas a medir a dónde tienes tu humildad. Y ahí, para mi experiencia, yo necesito conocer al ego, pero también necesito conocer mi humildad, porque hay una balanza ahí. Ahí sí puede haber una balanza. Ahí sí puedo agarrar y decir y contestar en una área laboral, en una área de pareja, en una área social, cómo voy a contestar ante un evento que se presenta, con egocentrismo o con humildad. Porque si yo lo hago con egocentrismo, por supuesto que la otra persona va a contestar. Y por consecuencia, va a empezar a agredirte o va a empezar a darse una pelea, ¿no? Entonces, ya sea de palabras y inclusive mucha gente que hemos visto en la sociedad, en la calle, que se pelea, ¿no? A golpes. Entonces, es importante que tú te des cuenta también eso, o sea, ¿dónde está tu ego? Por eso les voy a repetir bastante en este video. Y si se han dado cuenta, siempre lo repito constantemente en los demás, la importancia de la educación. Si tenemos educación, vamos a conocernos y vamos a saber hasta dónde nosotros somos capaces de lograr metas extraordinarias o hasta dónde somos capaces de no lograr nada. Entonces, es importante saber esa parte. Entonces, si de alguna manera yo veo que estoy contestando con humildad, aunque la otra persona me conteste agresivamente, es cuestión ya definitivamente es cuestión de ya contextos. En realidad la otra persona no va
a entender la templanza con la que tú te manejas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estás tan cargado de emociones, tan cargado de basura emocional y por consecuencia, por una mínima que nada más te hicieron así, ya explotaste y ya dijiste y ya actuaste de una manera errónea? Esto tiene que ver mucho con la basura emocional y con la basura mental que tenemos. Por eso es importante que nosotros gestionemos nuestras emociones constantemente, no dejarlas acumular, porque a veces luego ya no sabes ni por dónde empezar o inclusive ya al no gestionar tus emociones, al no soltarlas, al no limpiar tu mente, al no limpiar tus emociones, empiezas ya a tener una venda de ya no ver las cuestiones que se te están presentando, las cuestiones personales, las cuestiones que tú estás pensando y por consecuencia incluyes a los que te rodean. Incluyes y por consecuencia empieza una pelea. Empiezas a tener problemas con los de trabajo, empiezas a tener con el área laboral, personal, familiar, etcétera. Entonces es importante que no dejemos pasar nuestras emociones. Tengamos tiempo para gestionarlas, para conocerlas, para saber qué fue lo que pasó. Normalmente si ustedes lo hacen por semana, es menos carga, es menos carga. ¿A qué me refiero? Si ustedes constantemente quieren gestionar sus emociones cada mes, es mucho lo que van a estar cargando, porque en un día se presentan emociones diversas. En un día puedes sentirte triste, en un día puedes sentirte alegre, en un día puedes sentirte enojado. Entonces, imagínate la acumulación. Entonces, a veces lo puedes hacer hasta en el momento. Te conoces ya tan bien que dices, ay, no, esto no tengo ni que gestionarlo, ni que, porque esto es algo muy simple. Esto no, simplemente va a ser basura. Entonces lo suelto, eso no me pertenece, ¿no? Y también qué pasa también con otras personas que te encuentras en la calle y empiezan a agredir sin necesidad, ¿no? ¿Qué pasa en las cuestiones laborales? La otra vez estaba yo con una paciente y me comentaba mucho que eh, ahí donde trabajan hay cámaras y entonces ahí pueden ver todo lo que cada una hace, dice y todo eso, ¿no? Entonces, había una persona que constantemente le decía que no hacía su trabajo, que no hacía esto, que no hacía lo otro, y etcétera, ¿no? Y pues ella decía, bueno, pues seguramente trae ahí un rollo existencial ella, y pues bueno, ¿no? Y no le hacía caso y no le hacía caso, hasta que llegó un momento en el que ya varias veces le decía y le decía delante de los demás que no hacía y que no hacía. Y entonces, pues ya ella tuvo que tomar acción y decir, esto ya me está molestando. O sea, ya no es de cuestión ay, no le hago caso, ha de tener ahí un trastorno, no sé, de déficit de atención, o sea, algo así, ¿no? Sino que ya llegó a una molestia, entonces dijo, ya definitivamente ahí qué es lo que tengo que hacer, definitivamente lo que tienes que hacer es ya resolverlo, porque si no se hace un problema, ¿no? Al rato, si ya ahorita ya te está llegando aquí, o sea, ya te está alterando esa situación, entonces en algún momento, si tú no le das solución, ya va a estar más alterada y entonces puede lograr una discusión y entonces pues no, la idea no es caer en la provocación de las personas o no caer en sus redes, porque a veces hasta ellos ni cuenta se dan de sus comportamientos porque no son conscientes, ¿no? Entonces también no puedes ponerte tampoco ni de pechito, pero tampoco puedes condenar a las demás personas, ¿no? Porque pues en realidad no son conscientes de sus acciones, ¿no? Pero sí te puedes hacer un lado solucionando esto. Entonces, bueno, ya lo tuvieron que hablar y definitivamente ya sobre eso, entonces ya de alguna manera ya sabe que no tiene por qué meterse contigo porque pues ya estas situaciones que tú ya no las estás permitiendo, ¿no? Y que lo mejor que te pudo haber pasado a ti o lo mejor que te pudo haber pasado a la otra persona es que ya se dieron cuenta que la que estaba mintiendo era la otra chica que te estaba señalando, porque al final, pues con las cámaras se dieron cuenta ahí la cuestión, ¿no? Y que cuando uno habla es porque también nada debe, nada teme, y entonces hay que darle una solución, porque siempre he dicho, cuando tú necesitas que algo ya se te esté haciendo una molestia, tienes que darle ya una solución y si tienes que ir directamente con las personas, pues lo tienes que hacer para que mejor hablando se pueda lograr
pues ese resultado que tú estás buscando. Entonces, aguas con esa situación, ¿no? También no ponerse, por eso les digo que si ustedes empiezan a conocerse emocionalmente, van a identificar a las personas que son extremadamente, como les dicen, tóxicas o extremadamente personas, para mí son desequilibradas emocionalmente. Entonces, por consecuencia, no se conocen y entonces solo viven en cuestión de, si sienten una emoción, expulsan esa emoción porque no saben cómo gestionarla. Y entendemos porque no hay una sociedad, no tenemos una sociedad o una educación que tenga que ver mucho con este aspecto. Ahora que se ha logrado lo de la norma 035, muchos colegas y que he conocido felices porque dicen que en primera tienen un corazón muy lleno de hermandad y entonces les dice que están felices porque es una norma en el cual van a educar a las personas, tanto las empleados como también personas que llevan a gente y por supuesto las personas que son dueñas de estas empresas. Entonces se dan cuenta que van a educarse la sociedad y entonces van a encontrar muchas cosas que van a modificar y las que están conscientes, pues imagínate, ¿no? Me decía una persona, ¿y cómo puedo ser consciente? Si quieres, es cuestión de querer. O sea, quiero aprender, quiero conocerme, quiero tomar cursos, talleres, libros, pláticas de cuestiones filosóficas, toda esta cuestión del crecimiento espiritual, del crecimiento mental y psicológico del hombre, si tú te empapas, pues te vas a encontrar técnicas maravillosas para conocerte, vas a encontrar un mundo, un mar de opciones y de posibilidades para crecer emocionalmente, para crecer emocionalmente en todos los aspectos, ¿no? Entonces también esta parte es importante que no la dejemos a un lado. Entonces, es bueno entender estos dos conceptos. Ya llevamos estos dos y falta lo que es el sufrimiento. Como les he comentado, el sufrimiento tiene dos conceptos. ¿Por qué me refiero? Porque una cosa es estar triste y otra cosa es estar sufriendo. La tristeza es una de las emociones que los seres humanos tenemos y es importante también vivirla, es importante también decir, no solamente me siento con alegría, también requiero esta tristeza, inclusive el llorar. El llorar normalmente está asociado con sufrimiento o está llorando por cuestiones de enojo, etcétera, ¿no? Pero también hay muchas cosas que son muy señaladas, que llora uno por tanta felicidad, por tanta emoción que siente, que normalmente dicen no es que atrae un problema psicológico, por eso siempre llora, ¿no? Pero a veces no te das cuenta que si está llorando por algo que es demasiado, eh, una emoción tan grande, esa alegría tan grande y a veces este cuerpo que tenemos reacciona, ¿no? Entonces, a veces, no llores, o ¿por qué lloras? Y es para que estés feliz, es para que estés, pues sí, pero el cuerpo lo necesita, el cuerpo necesita llorar, el cuerpo necesita reír, el cuerpo necesita enojarse, el cuerpo necesita liberarse, el cuerpo necesita entender que estás con él. ¿No? Por eso como dicen, o sea, es que me duele el estómago, pues te está hablando, ¿no? Y dices, ¿cómo que me habla mi cuerpo? O sea, yo no sé cómo me habla, ¿no? Te duele un oído, un dedo, el tobillo, la pierna, cualquier parte de tu cuerpo, cuando hay un dolor es que está hablando, como diciendo, oye, aguas porque requiero de agua, requiero de hidratación o requiero de una alimentación más saludable, etcétera, ¿no? Una serie de comunicación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Entonces es importante no dejarlos, ¿no? A la deriva, como dicen por ahí, ¿no? No dejarlo a la deriva. Y bueno, pues el sufrimiento, como bien les comento, es parte de una opción, o sea, es opcional. Si tú quieres sufrir, o sea, es de querer. O sea, si tú no quieres sufrir, no vas a sufrir. Si tú quieres sufrir, vas a sufrir. Me comentaban por ahí, sí, ¿y cómo identificó esa parte? Mira, cuando tienes un duelo, una separación, ya sea divorcio, ya sea que se vaya tu hijo de viaje,
o se cambien de casa, o inclusive llegar a perder tu casa, tu carro, tu trabajo y por último, que es uno de los duelos más patológicos que el hombre puede tener, que es perder a un ser querido, ¿no? Aunque somos conscientes de que por lo menos algo seguro en esta vida es que vamos a morir todos, eso es súper seguro, que hay muchas personas que no les gusta hablar de eso, es una buena opción para que vayan y se eduquen de esa manera, porque no hay ningún miedo, no hay ningún terror, ¿no? Inclusive, como les comentaba, todos en algún momento vamos a sentir ese miedo de qué va a pasar después de morir o cómo voy a morir, porque muchos le tememos a cómo le vamos a morir. Yo en lo personal es cómo, ¿no? O sea, yo le temo al miedo, ¿no? Perdón, le temo al dolor. ¿No? Yo siento que el dolor, así yo no quiero sentir dolor, ¿no? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta cuestión de educarnos y darnos cuenta de cómo vamos a lograr nuestra vida, cómo la vamos a llevar, hacia dónde la vamos a llevar, tiene que ver mucho con estos tres conceptos porque se nos van a presentar. Va a haber sufrimiento, va a haber miedo y va a haber egocentrismo. Entonces, si nosotros tenemos una balanza de estos y los tomamos a nuestro beneficio, pues bien, vamos a lograr, ¿no? Como dicen, yo no quiero tener miedo. O sea, a mí ayúdame a educarme para no sentir nunca miedo. No, es que lo vas a sentir. Eso es una emoción, eso es algo que vamos a sentir. Es lo que nos alerta de que hay un peligro, ¿no? O que hay, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te empiezas a sentir esa sensación de que vas a presentar y ya está el auditorio lleno y ya vas a presentar y tienes que dar tu tema? Como conferencista o como maestro, como coach, como tú te manejes, eh, y empiezas a sentir eso. Pues si tienes miedo de no ser no solamente oído, sino que también a lo mejor no llegue tu mensaje, ¿no? Por mucho que tú acá hagas meditaciones, te coloques en un equilibrio, en una respiración, con una fuerza mental, ¿no? Pues siempre hay eso, siempre hay esa parte en el que se va a presentar y es algo que de alguna manera tenemos que vivirlo. Por eso es importante conocerme. Miren, yo en lo particular tuve un error y ahí les va. El primer error fue que yo solo me capacitaba, me especializaba en las cuestiones que me gustaban, en lo que es a mí todas las cuestiones del área psicológica, emocional y todo esto del ser humano, pero había algo que me faltaba. Por eso les digo que uno nunca termina de aprender y por eso siempre uno tiene que educarse constantemente. El concepto que a mí me faltaba es conocerme internamente. Yo te puedo decir, yo soy tal, y bueno, mis emociones son tal, y mis debilidades son estas, sí, pero no basta solo conocer tus debilidades y tus fortalezas, necesitas conocer tu interior. Porque cuando se presentan ciertos eventos, a veces no sabes cómo resolverlos. Y si no sabes cómo resolverlos, y vas y pides ayuda a los demás, pero la idea no es los demás, es saber cómo voy a lograr hacerlo yo. Entonces, es uno de los conceptos. Para mí no me bastó solamente conocer mis emociones, mis debilidades y mis fortalezas, sino más allá de mi interior, más allá de mi personalidad, más allá de mi ser. Yo tenía que conocerme y entender que no es solo de la noche a la mañana. Como dicen por ahí, Roma no se hizo en un día. Hay que conocer y todavía yo creo que si yo viviera 100 años, no alcanzaba de conocerme porque es muchísimo. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque en algún momento vas a reaccionar de una forma y de otro momento y vas a decir, entonces, ¿por qué de algún momento reacciono así? Porque tiene que ver las situaciones, porque tiene que ver si en ese momento tienes templanza o en ese momento ya te desequilibraste y por qué te desequilibra. Y de ahí funciona muchas raíces más. Entonces, es importante que no tengamos esa... Eh, esa idea de que es muy rápido conocernos o es muy rápido tener un equilibrio emocional o no lo es, no lo es. Y de hecho es constantemente porque si tú vas a empezar a educarte, vas a pasar a educarte para sacar lo que tienes atrás, que no has procesado,
para en ese momento que estás viviendo en el hoy y en el ahora, se van a presentar emociones y que también tienes que conocerlas, estudiarlas y procesarlas, más lo que se te pueda presentar, porque ese también fue un error mío. Recordemos que les comenté que normalmente era, ay, quería destornudar, perdón. Normalmente era cuestión de tenía ya una estructura, una agenda y todo, y cuando un evento se presentaba ante las vivencias de los días a día, yo agarraba y decía, no, 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 no me puedo salir de mi agenda porque si no, entonces ya todo mi sistema pues se cae. Entonces, no es así. Es también tener una conciencia de que va a haber eventos que se van a presentar y que no están en tu agenda y que vas a tener que tener esa templanza o sabiduría o habilidad como la quieras llamar, para decir, bueno, lo más importante ya lo hice, estas tres que faltan, o la tercera o la cuarta o la quinta es la más importante, la voy a hacer y entonces ya resuelvo esto. ¿No? Entonces, a veces ser tan extremista en no lograr lo que has hecho en el día, eso te puede llevar también a una frustración y por consecuencia, bueno, a algún estrés. Y ya vimos que el estrés no es un juego, ya vimos que el estrés no es una cuestión de agarrarla a la ligera, ya vemos que no es así, realmente es una enfermedad que te puede llevar a hacerse crónico, inclusive hasta una cuestión ya pues sí, en su totalidad muerte. Entonces es importante que no dejemos de educarnos, no dejemos a la ligera todo lo que sentimos. Las emociones son por algo. Entonces vamos a conocernos. Si estamos en esta vida y estamos formados por estos cuerpos terrenales, bueno, pues entonces vamos a conocernos. Que no tengas tiempo de estar hablando de la otra persona o de que le vaya bien o le vaya mal a la otra persona. Que no tengas tiempo de eso, que son cosas negativas que lo único que hacen son generarte larvas energéticas que son cosas negativas, ¿no? De dolerte la cabeza con tanto cansancio. Y aquí se supone que si hay un día y estás respirando, bueno, hay por ahí, les voy a, ya ahorita por tiempo, pero por ahí hay un libro que estoy leyendo y que estuve con otros compañeros, pues hablando de este libro, en donde dice que cada vez que nosotros respiramos, este, este sonidito que apenas si se percibe cuando uno respira, dicen que uno está diciendo el nombre de Dios. Entonces, por eso imagínate cada respiración de tu día a día, que a veces ni nos acordamos que ya lo hacemos por determinado. ¿Qué hacemos? Nos olvidamos de todo eso. O sea, agarramos, en la noche llegamos, nos hacemos las actividades del hogar y todo, pongo mi alarma porque mañana me levanto a las 5 o 6 de la mañana porque tengo que hacer esto, esto. O sea, ya tienes una seguridad que vas a despertar y que vas a hacer todas esas actividades cuando no has sido consciente de agradecer cada instante que todavía estás aquí. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, tú ya tienes una estructura y todo, y si el otro día ya no amanecemos, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de cada acción, tenemos que ser conscientes de cómo nos manejamos, cómo nos dirigimos a los demás, que no he encontrado, que todavía siento una sensación como de estrés o de ansiedad o de preocupación o miedo o de egocentrismo o de sufrimiento, los puntos que el día de hoy vimos, que no me están dejando como disfrutar de la vida, que no me están dejando de tener esa paz. Yo creo que todos en algún momento, así como hemos tenido la oportunidad de sentir sufrimiento, miedo, odio, coraje, etcétera, también hemos tenido la oportunidad de sentir tranquilidad, paz, armonía, luz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr tener un equilibrio? Porque todo el mundo decía, es que yo quiero lograr la felicidad. Tú ya has sido parte de la felicidad porque has tenido eventos y momentos felices. Que te quieres quedar solo en ese estado no es posible. Por eso tienes que conocerte y conocer las emociones. Porque cuando las vivas, las vas a disfrutar. Había por ahí una persona que decía, ¿cómo me puedes decir que tengo que también disfrutar la tristeza de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un amigo muy querido que han muerto? Bueno, que han trascendido. Bueno, pues aquí la cuestión es, no es eso, pero lo tienes que vivir. Forzosamente tienes que vivir un cierto duelo que lleva ciertas etapas.
Y si tú te niegas a no vivir cada etapa por consecuencia, lo único que vas a hacer es cargar emociones, basura emocional, sufrimiento en toda tu vida, sufrimiento en toda tu vida y no solo tristeza, porque así como la alegría es momentánea, la tristeza también. Entonces, el estado más básico en donde nosotros queremos llegar es la paz, es la tranquilidad, porque sí podemos ser muy felices y todo, pero son momentáneos, pero sí podemos tener y vivir con paz, con tranquilidad, que eso le dicen ya lo a la misericordia de las personas y no tiene nada que ver con religión estas palabras. Estas palabras son espirituales, son palabras que se han dado hacia ciertos factores. Muchas religiones las han tomado y las han hecho como sus propias, como suyas, vaya, pero en realidad todo esto vuelve a lo mismo. Si uno se educa, te vas a dar cuenta de dónde viene todo lo que nos han enseñado, de dónde vienen todas esas creencias que nos han enseñado. Y como les he dicho, si una creencia es una situación que te hace estar en paz, te hace estar feliz, es una creencia con fundamento, es una creencia bien fundada. Pero si es una creencia en el cual yo siempre estoy sufriendo, estoy enojada, entonces no tiene fundamentos. No necesitas esa creencia en tu vida porque lo único que te está haciendo es no sumarte, sino restarte, ¿no? Entonces, estos y muchos puntos más, pero el día de hoy vamos a dejar esto y la próxima semana vamos a tener otros temas también relacionados a estos y bueno, pues como les he dicho, agradezco como siempre mi querido David y un saludo fuerte y bueno, aquí seguimos. Recuerden, estar y sentirse bien solo depende de ti. Acércate con nosotros y aprende nuevas técnicas para tu inteligencia emocional. Cuídense. Hasta pronto.